Y la primera pregunta, Alejandro, ¿la polarización es el camino adecuado de una política? Bueno, yo creo que no, Charlie. Yo creo que la polarización le resulta muy funcional a quienes están instalados en la polarización, no le resulta beneficiosa al país, pero no por un problema moral, no quiero decir, puede haber un problema ético si uno quiere verlos de ese lado, pero es una cuestión práctica. La sociedad va a ser mejor en la medida en que haya más opciones, más diversidad, más alternativas, más ideas políticas en discusión. La polarización reduce el escenario y ni siquiera lo reduce a dos posturas, lo reduce a dos estereotipos. Claro. Y eso no es interesante como escenario para la construcción política. Eso puede ser interesante para la acumulación de poder político de uno de los grupos que polarizan, pero no es un escenario atractivo para la sociedad. Ahora, creo que no es gratuito tampoco. Creo que la polarización no solo se produce porque resulta funcional a dos factores de poder político importantes, como son el kirchnerismo y el gobierno, sí, el gobierno, sino que la polarización se produce porque no hay discursos sobre la Argentina, no hay discursos atractivos sobre la Argentina en casi ningún sector político. Entonces, claro, digo, lo que no tenemos es una escena preelectoral en la que discutamos algo que tenga un poco más de sentido que las candidaturas. Un poquito de futuro, un poquito de presente. Sí. No lo hay, pero veamos la dinámica y la calidad de las conversaciones públicas. Están centradas en personas, están centradas, insisto, en cosas muy estereotipadas. Ahora, Alejandro, esto no sé si se puede resolver acá, pero ¿cuándo arranca? Yo tengo una sensación de que cuando Kirchner, Néstor y Cristina comienzan a confrontar con el campo en el 2009, me parece que ahí empieza una división que después tampoco salda Macri, digo, porque la verdad acá vivimos todos en democracia desde el 83 y este nivel no se había visto. Pero me parece que Alfonsín tenía otro discurso, me parece que Menem tenía otro discurso, y acá esto arranca 2009, si no me equivoco, va increyendo. Hay algunos meses de cierta calma y otra vez descubre la grieta Macri. ¿Es más o menos, es el recorrido o no? Yo creo que sí, pero creo que es el recorrido visto con una cierta lente. Si cambiamos la lente vamos a ver otras cosas. Vamos a ver, sí, claro. Vamos a ver una vieja propensión a la confrontación en la sociedad argentina, sí, a diferencia de otras sociedades que han tenido experiencias más conviviales. Donde eso te iba, vos viviste en México, por ejemplo, que también tiene guerras. Yo viví en España, digo. Compleja. México es una situación muy compleja. Sí. Yo vivía allí en épocas en las que todavía el PRI era partido, claro, era partido único. Hegemónico. Épocas en las que no había una democracia. El presidente del PRI era seguro el presidente de México. El presidente de México designaba a su sucesor. Tipo con monarquía. Con el dedo, era muy... ahora, España, durante los años posteriores a la transición, fue una sociedad mucho más plural y mucho más dinámica. Pero ¿y cuánta responsabilidad hay de los mandatarios? Digo, porque Cristina tiene un discurso más duro que el de Néstor, y Macri, cuando habla de mafias en los gremios, cuando insiste con los choripanes, con los colectivos, digo, uno ve esa parte. Los otros días volvió a hablar de esas cuestiones Jorge Triaca. Digo, ¿vos crees que lo hacen porque una cuestión electoral o que a lo mejor están cómodos en la grieta? Bueno, yo no sé por qué cada uno hace lo que hace, sí, pero creo que si analizamos lo que sí podemos ver, yo diría dos cosas. La primera es, muchos han probado que es una estrategia efectiva de acumulación de poder. Te queda lo propio asegurado. Claro, sí, también, así como decía, si ponemos otra lente, vamos a ver que la historia argentina es una larga historia de confrontaciones. Si ponemos una lente diferente aún, vamos a ver que tampoco es exclusivo de la sociedad argentina. Exactamente. Yo el otro día leía una información que es un poco sorprendente y que nos pone en perspectiva. Hace 40 años, en una familia norteamericana, si algo no importaba a la hora de saber
quién era el futuro cónyuge de uno de los hijos, era a qué partido político votaba. Importaba la religión, importaba la raza, importaba la profesión, pero no importaba. Y ahora hoy es la primera preocupación de las familias respecto de la elección de pareja de los hijos es el partido político, y si no es del propio partido, es muy complicado. Digo, estamos viendo eso en muchos lugares de diferentes formas. Digo, solo para poner en una perspectiva con que... ese esquema, ¿la política retrocede? ¿Hay escepticismo sobre la política? La política, yo diría, es doble, Charlie. La política retrocede cuando pasa eso, y pasa eso cuando la política retrocedió. Es causa y es consecuencia. Sí. Nuestra política debería hacer el esfuerzo de ser una política más variada y más rica, y eso exige una política de conversación y de deliberación y de discusión pública. La democracia no es buena solo porque es un mecanismo de elección de gobierno, es buena porque es un mecanismo de aprendizaje acerca de lo que es mejor, y para aprender qué es mejor tenemos que poder escuchar puntos de vista diferentes. Cuando polarizamos, estamos excluyendo el punto de vista ajeno, estamos afirmando a los propios en un sistema de creencias que se vuelve incapaz de entender que otros tienen algo interesante que decir, y lo que ocurre finalmente es un bloqueo social muy importante. Un bloqueo quiere decir, es la afirmación de cada grupo de interés en la defensa de sus intereses, independientemente de reconocer que hay otros intereses y otros puntos de vista valiosos. Y además la necesidad o el propender a que el otro no termine, porque puede ser que haya la verdad, puede ser que haya gente del kirchnerismo que diga ojalá Macri se vaya cuando pierde. Pero yo recuerdo que en los 8 años de kirchnerismo también había gente que decía que no termine y que se vaya. Estas son las dinámicas derivadas de la polarización. Digo, las dinámicas derivadas de la polarización en el extremo quieren cancelar al otro, no interactuar con el otro, en el extremo. Alejandro, fue un gusto que hayas estado con nosotros, te lo agradecemos mucho. Al contrario, gracias. En un instante va a estar...